Tras la disolución de Deep Purple en marzo de 1976, sus integrantes comenzarían a trabajar en diferentes proyectos. Entre abril y mayo, el tecladista Jon Lord participaría en el álbum The Wizard's Convention del pianista Eddie Harding, en el que además participarían David Coverdale, Glenn Hughes y Russell Glover. Poco tiempo después, Jon Lord junto al baterista Ian Paice y el tecladista y cantante Tony Ashton comenzarían a darle forma a un proyecto titulado Paice Ashton Lord. Tony Ashton ya había colaborado anteriormente con Jon Lord en su obra The Gemini Suite de 1971. En ese mismo año, Jon Lord también colaboraría con Tony Ashton en la banda sonora de la película The Last Rebel. Entre los años 1971 y 1973 grabarían un álbum titulado First of the Big Bands, el cual sería editado en 1974. En ese mismo año, Tony Ashton participaría como invitado en la obra Windows de Jon Lord. También ambos músicos colaborarían en la obra The Butterfly Ball de Russell Glover de 1975. A mediados de 1976, una vez ya disuelto Deep Purple, Jon Lord, Tony Ashton y Ian Paice comenzarían a reclutar músicos, eligiendo al guitarrista Bernie Marsden y al bajista Paul Martínez. También contarían con la participación de las vocalistas Sheila y Janet McKinley. Desde el 20 de septiembre al 30 de octubre de 1976, esta banda, junto al ingeniero y productor Martin Birch, se reunirían en los estudios Musicland de Múnich, Alemania, para grabar el que sería su único álbum. En febrero de 1977 se editaría su álbum titulado Malice in Wonderland, editado por el sello Polydor en el Reino Unido y por Warner Bros. En los Estados Unidos. La refinada música de este álbum abarcaría estilos como el rhythm and blues, el jazz rock y el funk, incorporando una sección de vientos en casi todas las canciones. Este álbum comenzaría con una misteriosa canción titulada Ghost Story, la cual sería cantada por Tony Ashton. La canción Remember the Good Times sería uno de los mejores momentos de este álbum. Esta canción sería cantada por Tony Ashton y el guitarrista Bernie Marsden, quien también se destacaría por ser un gran vocalista. La canción Arabella sería una alusión al Hotel Arabella Bogenhausen, uno de los hoteles más grandes de Múnich y donde los estudios Musicland se encontraban situados en los sótanos del edificio. Otro punto alto de este álbum sería la canción Silas and Jerome, que incluiría algunas intrincadas figuras rítmicas de Ian Paice y un excelente solo de Bernie Marsden. Dance With Me Baby sería un excelente track cantado por Tony Ashton y el guitarrista Bernie Marsden. On the Road Again Again sería un interesante track cuya parte final permitiría solos de trompeta, saxo y trombón. Stinky Private Lee contaría con un buen desempeño del bajista Paul Martínez, un interesante solo de slide de Bernie Marsden y un gran trabajo de Jon Lord en el clavinet Hohner. I'm Gonna Stop Drinking sería una melancólica balada, destacándose el órgano Hammond y el desempeño de las coristas. El álbum cerraría con la canción Malice in Wonderland, destacándose la labor de toda la banda. A pesar de haber sido un gran álbum de una excelente calidad musical, no tuvo ningún éxito comercial. Debido a esto se cancelaría una gira por Europa y se resumiría a tan solo 5 conciertos en el Reino Unido durante marzo y abril de 1977.
En estas presentaciones, la banda de 5 miembros se engrosaría a un total de 11 músicos, incluyendo una sección de vientos y el acompañamiento de las voces femeninas. Para extender la lista de temas, agregarían la canción The Ballad of Mr. Giver del álbum de Ashton y Lord de 1974 y además Steamroller Blues, el cual sería cantado por Bernie Marsden. La banda se presentaría en el programa Sight and Sound in Concert y sería filmado por la BBC. Con intenciones de quitarle presión a Tony Ashton, al estar al frente de una banda que supuestamente se presentaría en grandes escenarios, Jon Lord y Ian Paice habrían intentado convencer al vocalista David Coverdale de integrarse a la banda, pero este rechazaría el ofrecimiento. Sin embargo, esta banda había comenzado a trabajar en un segundo álbum que lamentablemente quedaría inconcluso. Las canciones Black and White, Dance Coming, Moonborn, Nasty Clavinet y Goodbye Hello serían canciones que formarían parte del segundo álbum. En 1992 se editaría Live in Concert, concierto grabado por la BBC. En 1995 este álbum sería reeditado en CD, incluyendo 3 canciones en vivo. En el año 2001 este álbum sería reeditado en CD con el agregado de canciones que habían sido grabadas para un futuro segundo álbum. En 2007 se editaría en CD y en DVD Paice Ashton Lord Live, grabado en 1977, que además incluye el documental Lifespan. En 2019 este álbum sería reeditado en CD y en 2 vinilos. Una vez finalizada la efímera carrera de este grupo, en enero de 1978, Bernie Marsden ingresaría a Whitesnake, la nueva banda de David Coverdale. Desde mayo a julio de 1978, Jon Lord, Ian Paice y Paul Martínez colaborarían con la cantante Maggie Bell. En agosto de 1978, Jon Lord aceptaría el ofrecimiento de David Coverdale para ingresar a Whitesnake. El baterista Ian Paice también se reuniría a esta banda, pero recién a partir de julio de 1979. En ese mismo año, Tony Ashton participaría en el álbum Back to the Egg de Wings. En 1982 colaboraría en el álbum Before I Forget de Jon Lord y posteriormente seguiría su carrera participando junto a otros artistas, entre ellos el tecladista Eddie Harding. El bajista Paul Martínez ingresaría a la banda de Robert Plant en 1981 y participaría en los 3 primeros álbumes del ex cantante de Led Zeppelin. En junio del año 2000, Jon Lord y el baterista Pete York organizarían un concierto para Tony Ashton en los estudios Abbey Road de Londres para celebrar la aparente recuperación de la enfermedad de Tony Ashton. Este evento para 300 invitados contaría con la colaboración de Ian Paice, Bernie Marsden, John Entwistle y Zak Starkey, entre otros artistas. Además, en este concierto se incluiría un breve set de 6 canciones con la alineación clásica de Whitesnake, pero sin David Coverdale, integrada por Moody, Marsden, Murray, Lord y Paice. Este show sería grabado y editado en 2009 bajo el título de Endangered Species, el cual incluiría 4 canciones de Paice Ashton Lord. Esta sería la única reunión de esta banda con los originales, excepto la presencia del bajista Paul Martínez. A casi un año de este concierto, la salud de Tony Ashton no mejoraría y lamentablemente fallecería de cáncer el 28 de mayo de 2001. Tristemente para los fans de Deep Purple, Whitesnake y Paice Ashton Lord, el 16 de julio de 2012, Jon Lord también fallecería de cáncer. Este fue el resumen de esta efímera banda, siendo una de las más talentosas ramificaciones de Deep Purple tras su disolución en marzo de 1976. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.